Y quiero que anotes como título al mensaje del día de hoy: nací con un propósito eterno. ¿Ok? Nací con un propósito eterno. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 1 y vamos a darle lectura al versículo 15. Efesios capítulo 1 versículo 15, y me dicen amén cuando lo tengan, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, si me ayudan con mi tiempo, por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual ha sido llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que están el día de hoy en este lugar. Oro, Padre, para que nos hables a través del consejo de tu palabra, y que cada vida, que cada corazón de los que estamos aquí, Señor, sea bendecido. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir la palabra que tienes para nosotros, y haz en este lugar lo que tengas que hacer. En esta hora, Señor, a ti te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema del día de hoy lleva por nombre: nací con un propósito eterno. Y quiero que voltees con la persona que está a tu lado y dile: naciste con un propósito eterno. Vamos, díselo a la persona que está a tu lado: naciste con un propósito eterno. Y acabamos de leer Efesios capítulo 1. La carta de Efesios fue una carta escrita por el apóstol Pablo a una tierra llamada la tierra de Éfeso. Y el apóstol Pablo, me encanta cómo habla en estos versículos, porque cuando lees el versículo 16, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice: no ceso de dar gracias por vosotros en nuestras oraciones. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: todos los días oro por ustedes. Imagínate que el apóstol Pablo te diga: oro por ti. Y tú puedes preguntarte cuál era la oración del apóstol Pablo. Y la oración del apóstol Pablo era la siguiente: yo oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Tengo una oración, y la oración que yo estoy levantando, la oración que yo tengo, es para que Dios abra tus ojos. Di conmigo: abra nuestros ojos. La pregunta es: ¿para qué quiere el Señor que abramos nuestros ojos? Para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos. La oración que el apóstol Pablo hacía todo el tiempo por la iglesia de Éfeso, la oración que el apóstol Pablo hacía todos los días por la iglesia de Éfeso, es para que abrieran sus ojos, para que pudieran ver cuál era el llamado que Dios tenía sobre sus vidas. Y algo que quiero que sepan, iglesia: todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Y es triste que algunos de nosotros tenemos 30, 40, 50 años y todavía no sabemos para qué hemos nacido. Todavía no sabemos el propósito de nuestra existencia. Y quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12:4. Y me dicen amén cuando lo tengan. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así:
Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servir, en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando acá? Todos nacimos con un propósito. Y el propósito de parte de Dios para tu vida va mucho más allá de nacer, crecer, reproducirte y morir. En medio de nacer, crecer y reproducirte, hay un plan escondido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso descubriera cuál era su llamado y su propósito eterno. Y en Romanos capítulo 12 te explica por qué es importante que descubras tu llamado. Y dice que nosotros somos parte de un mismo cuerpo y que todos somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es el cuerpo que formamos? El cuerpo que formamos es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando descubres cuál es el llamado de parte de Dios para tu vida, descubres qué parte del cuerpo eres. Así es que quiero que entiendas esto y anótalo, por favor. Si tú no descubres tu llamado eterno, nunca vas a saber qué parte del cuerpo de Cristo fuiste llamado a formar. Hay gente que no se siente parte de la iglesia, no porque la iglesia no lo incluya, sino que no se siente parte de la iglesia porque no sabe qué parte del cuerpo llamó a ser. Pero fuiste llamado a ser parte de un cuerpo, y es importante que sepas cuál es tu llamado, que sepas cuál es tu destino, que sepas cuál es tu propósito eterno. ¿Por qué? Porque necesitamos de todos para cumplir el plan de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos de todos para cumplir el plan de Dios sobre esta iglesia. Así es que voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú también eres importante. No, si se lo vas a decir, díselo con ganas. Para el plan de Dios en esta iglesia, tú eres importante. Ya que algunos, ¿verdad?, nos llamó a ser, tal vez, a los que estamos guapos. ¿Cuántos están guapos acá? Aleluya, ¿verdad? Los que no levantaron la mano, aunque sea por fe, levante la mano. Y tal vez algunos, Dios nos llamó a ser el rostro del evangelio, ¿verdad? La cara visible. Algunos los llamó a ser las manos. Yo veía a los hermanos que estuvieron ayer en las bodas, y algunos llegaron desde un día antes y estuvieron más de 12 horas aquí trabajando en la iglesia, adornando, poniendo, quitando. ¿Sabes qué son ellos? Son las manos de esta iglesia. Algunos forman los pies de la iglesia porque son los que llevan el evangelio, pero todos tenemos un llamado. Tal vez algunos más visible y más público, tal vez otros más internos, porque hay algunos en esta iglesia que forman el corazón de la iglesia. Amén, ¿verdad? Gente que tienen ese amor. Yo veo a algunos muchachos, ¿verdad? A Alex, a Eduardo, algunos de ellos, que no importa quién llegue, ellos van y los abrazan. Y que cuando les preguntas a alguien: ¿quién es tu amigo?, te dicen: no, es él. ¿Por qué? Porque representan el corazón de la iglesia. Tal vez algunos son más enojones y representan el hígado, pero también Dios te llamó y eres importante, hermano. Así es que, ¿por qué es importante que descubras tu llamado eterno? Porque la Biblia enseña que somos parte de un cuerpo. Y algo que quiero que sepas es que Jesús fue a la cruz, Jesús murió por nosotros y Jesús resucitó al tercer día, pero Él no murió y resucitó para que tú te sientes en una iglesia. Él murió y resucitó para que sepas que hay un llamado de parte de Dios para tu vida que es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Y que no solamente el llamado es para que sepas que Dios tiene contigo, sino que sepas que si Dios te puso en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tú eres importante para nosotros, porque necesitamos de todos en la casa del Señor. Hace unos días enseñaba esto. Existen dos momentos relevantes en la vida de un hombre.
El primer momento más relevante de su vida es cuando nace. Y el segundo momento más relevante de su vida es cuando descubre para qué nació. Me niego a creer que estamos en esta tierra para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Yo creo que hay algo mucho más grande que esto. Y ciertamente el deseo del corazón de Dios es que te enamores. Ciertamente el deseo del corazón de Dios es que tengas hijos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus hijos? Pero en medio de nacer, crecer y reproducirte, estaba escrito desde la eternidad un llamado que es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. E incluso algunos pueden pensar, bueno, es que yo nací, y tienen una profesión. Y algunos dirán, yo nací para ser doctor, yo nací para ser abogado, yo nací para cocinar, yo nací para ser albañil o para ser electricista. Y quiero decirte que no es así. Tu profesión no determina tu llamado eterno, ya que tu profesión puede influir en tu llamado, pero no es tu llamado. ¿Ok? Te lo voy a poner de esta manera. En los años 1860, 1880, existió un hombre en Inglaterra, que era el doctor Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones fue un erudito en la medicina. Era uno de los hombres más listos en Inglaterra y tenía como profesión ser médico, ser doctor. Y era tan bueno siendo médico y siendo doctor que la reina de Inglaterra lo contrató como su médico personal. Ahora imagínate ser el doctor de la reina de Inglaterra. Cualquier persona diría, no, pues tú naciste para eso, tú naciste para ser médico. Pero algo que quiero que sepas es que Martyn Lloyd-Jones conoció a Cristo. Y cuando conoció a Cristo se enamoró tanto de Él y nació tanto anhelo y deseo en su corazón de servir al Señor, que dejó de ser médico y se volvió pastor. Y inició una iglesia que se llamó la Capilla de Westminster, en donde miles de personas llegaron al conocimiento de Cristo. Se volvió la iglesia más relevante de su nación y escribió libros de la palabra de Dios que han recorrido el mundo y que han bendecido a generaciones. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar esto? Que si tú tienes un oficio o tienes una profesión, puede ser parte de tu llamado, pero no es tu llamado. Porque te lo puedo poner de esta manera, ¿no? Yo estudié mi carrera. Hoy en día estoy estudiando mi maestría. Y aunque yo estudié ciencias de la comunicación, yo he entendido que mi llamado no es ser un comunicólogo. Mi llamado va mucho más allá que ellos. Porque un comunicador te comunica un mensaje, te comunica una idea, pero yo comunico el mensaje más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, capaz de conmover naciones enteras, y el mensaje es el evangelio. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile, naciste para algo mucho más grande de lo que tú puedes creer. Amén. Ya no escuché tantos amenes ahí. Vamos, dile al que está a tu lado, naciste para algo mucho más grande que eso. O sea, no importa qué es lo que hagas, ¿verdad? Algunos dicen, yo soy licenciado, yo soy abogado, yo soy doctor. Naciste para algo mucho más grande que eso. Y para eso quiero llevarte a la siguiente idea. Hoy en día, uno de los problemas más grandes que existen en la iglesia en la actualidad es que los miembros de la iglesia, número uno, no saben quiénes son. Número dos, no saben para qué nacieron. Y número tres, no saben a dónde van. Y esas tres preguntas son las preguntas más importantes que nos vamos a hacer en nuestra vida. Número uno, ¿quién soy? Número dos, ¿para qué nací? Y número tres, ¿a dónde voy? ¿O a dónde me dirijo? Un ser humano tiene una naturaleza intrínseca de conocer estas tres preguntas.
Y el enemigo Satanás ha querido desviar la intención de los hombres y ha querido confundirlos para hacerles creer que alguien les puede decir qué va a ser de su futuro, qué va a ser de su destino. ¿Cómo el enemigo quiso trastornar este sano deseo de conocer tu identidad y de conocer tu futuro? Lo trastornó, por ejemplo, a través del tarot, ¿no? Gente que dice, ay, es que yo no sé qué voy a hacer de mi vida, entonces voy a que me lean las cartas. Error, ¿verdad? Gente que decía, es que yo quiero saber cuánto o cómo me va a ir en mi día, cómo me va a ir en mi año, y consultaban el horóscopo, ¿no? Y a ver, quiero ser muy honesto, y ¿cuántos de ustedes consultaban el horóscopo antes de llegar a Cristo todas las mañanas? Sea sincero, la neta. Yo veo 2, 3 pecadores acá, ¿verdad? Que cada mañana decían, a ver, ¿qué dice de Acuario? ¿Ah? Y cuando decía, no, te va a ir bien, vas a encontrar el amor de tu vida, esto es verdad. ¿Ah? Pero la siguiente semana decía, te va a ir mal y te va a pasar esto. No, este sí no es para mí. Porque algunos hasta decían, yo soy Acuario con Piscis en Venus. Eso es del diablo, hermano. Entonces algunos querían responder estas 3 preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Y a dónde me dirijo? A través del tarot, a través de los horóscopos, a través de la lectura de la mano, entre otras cosas. Pero algo que quiero que entiendas es que el hombre no te puede revelar tu futuro, porque el futuro no está en sus manos. El único que te puede hablar lo que va a pasar contigo, el único que te puede hablar quién eres, qué es lo que fuiste llamado a hacer y a dónde vas a llegar, es aquel que te creó. Porque la Biblia enseña que cuando Él te creó, en su libro escribió todas las cosas que habría de hacer contigo. Ahora, el problema es que algunos, llegando a Cristo, ya no leen la mano, o ya no van a que les lean la mano, ya no van a que les lean el tarot, pero cambiaron un sistema de adivinación y dejaron las cartas y agarraron a los profetas. Entonces viene un predicador acá a la iglesia, ¿verdad? Y te lo anuncian como viene el profeta fulano de tal, y algunos vienen, ay, voy a pasar para que me diga con quién me voy a casar. No, espérate, no funciona así, ¿verdad? Algunos dicen, viene un profeta y dicen, ay, que ore por mí. O algunos se acercan y le dicen, ¿qué ve en mí, profeta? ¿Verdad? Cuando alguien me dice así, yo le digo, harto pecado, hermano, arrepiéntete. ¿Ah? ¿A dónde me voy, profeta? Al infierno si no te arrepientes. Porque quiero que sepas que estamos haciendo lo mismo. O sea, estamos buscando que un hombre nos diga quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos, en vez de caminar en el camino correcto. Y caminar en el camino correcto implica saber que el hombre nunca te va a poder decir quién eres, porque no te creó. No, creo que no entendieron esto. Te lo voy a repetir. Un hombre nunca te va a poder decir quién eres, porque no te creó. Entonces, si un día tu esposo, tu esposa, tus padres te dijeron, eres un bueno para nada, ellos no definen quién eres, porque ellos no te crearon. Tal vez en la escuela o en tu trabajo te dijeron, no sirves para nada, eres un tonto. Quiero decirte que ellos no pueden definir quién eres, porque ellos no te crearon. El único que puede definir quién eres, para qué naciste y a dónde te diriges, es aquel que te creó. Así es que, amados, dejemos de buscar que alguien venga y te diga lo que Dios quiere hacer contigo. Porque ¿sabes cómo se llama eso? El camino de los flojos. Que alguien venga y me diga qué Dios quiere hacer. A veces cuando mi esposa y yo recibimos gente en consejería, estamos cambiando ese modo. Porque hay gente que viene y me dice, pastor, es que voy a abrir un negocio, ore para que Dios le diga si es de Dios. Y yo les pregunto, ok, hermano, gloria a Dios, ¿y qué te ha dicho Dios a ti? No, pues nada, por eso vengo a que usted me diga. ¿Sabes qué es eso? Flojera. Porque quieren que el pastor les haga la tarea, porque quieren que el pastor ore por ellos para que Dios le hable a él. Pero si Dios te quiere dirigir a ti, Dios te va a hablar a ti. Creo que nadie dijo amén. Puro flojo aquí. No, sí, mejor que me diga el paz. No, haz tu parte.
¿Por qué? Porque la Biblia enseña que tenemos un Padre y es un buen Padre. Y si Dios es un buen Padre y nosotros somos sus hijos, Dios como un buen Padre tiene una buena comunicación con nosotros. El problema no es que Dios no te hable. El problema no es que Dios no quiera decirte lo que quiere hacer contigo. El problema es que no estás acostumbrado a escucharle. Y no estás acostumbrado a escucharle porque no pasas tiempo con Él. Así es que aquí quiero definirte lo siguiente, y voy a seguir avanzando porque se me acaba el tiempo. ¿Cómo podré descubrir quién soy, para qué nací y a dónde voy? Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Me dicen amén cuando lo tengamos. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Di conmigo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Di conmigo: te diré lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco, y por 3 días estuvo sin ver, ni beber, ni comer nada. Escucha esto. Hechos capítulo 9 nos habla acerca de la vida de un hombre llamado Saulo. Y Saulo era un hombre que creía que servía a Dios, pero realmente era terrible, porque Saulo pertenecía a un grupo religioso, el cual se llamaba los fariseos. Di conmigo: fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos que conocían la ley, pero no vivían la ley. Y Saulo era un erudito en la ley. Y en esos tiempos los fariseos se pusieron celosos porque vieron que Jesús se volvió la figura más significativa de sus tiempos, y que la gente comenzó a creer en el nombre de Jesús. Y la Biblia enseña que Saulo se asoció junto con el gobierno y tenía por trabajo matar cristianos para que se acabara el nombre de Jesús, o se acabara el cristianismo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de esto? Que Saulo creía que servía a Dios matando cristianos. Y la Biblia enseña que Saulo había recibido una carta, y en esa carta le daban permiso de que todos los que se encontrara, él los podría llevar presos a Jerusalén para ser juzgados y para ser condenados. Pero la Biblia enseña que cuando él iba en camino a Damasco, una luz del cielo se le apareció. Y la Biblia dice que él, cayendo en tierra, hizo 2 preguntas. Primer pregunta, anótala. La primera pregunta que hizo Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que hizo Saulo fue: ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son las 3 preguntas más importantes que tú tienes que hacer? Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿qué nací para hacer? Y número 3, ¿a dónde voy? ¿Cuáles fueron las preguntas que Saulo
le hizo a Jesús? ¿Quién eres? Número 2, ¿a dónde voy o qué hago? Y número 3, ¿a dónde voy? Y la Biblia enseña que Jesús le habló y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice lo siguiente: dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, en el chilango habla hoy, Jesús le dijo: te estás metiendo con Sansón a las patadas. O sea, le dijo: conmigo no vas a poder. Y algo que quiero que veas es lo siguiente, pon atención. Si pudiéramos ponerle un nombre a lo que le pasó a Saulo en Damasco, le pondríamos como nombre un encuentro íntimo con Dios. Anótalo, un encuentro íntimo con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Saulo iba en camino a Damasco para encontrarse, ¿verdad?, a matar cristianos, a perseguir cristianos. El Señor se le aparece y aunque Saulo iba rodeado de personas, solo él tuvo la visión. ¿Alguien está entendiendo acá? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Así es que esto se define como un encuentro íntimo con Dios. Y en ese encuentro íntimo, Jesús le reveló dos cosas. ¿Qué le reveló? Número 1, le reveló su señorío. Y número 2, le reveló su dirección y su voluntad. Ok, te lo voy a repetir. En ese encuentro íntimo, Jesús le reveló su señorío y Jesús le reveló su dirección y lo que él iba a hacer con Saulo. Tú y yo vamos a descubrir nuestro propósito eterno en la intimidad, pasando tiempo con Dios. Es ahí donde Dios te va a revelar los planes que tiene para tu vida. Y después sabrás quién es Él y qué es lo que te llamó a hacer. Cuando Jesús se le apareció, Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿qué es lo tremendo de esto? Que cuando Saulo se dirigió a Jesús, escucha esto, le dijo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Sabes qué significa la palabra Señor? Digo Señor. La palabra Señor significa figura de autoridad o reconocimiento de alguien mayor. Y cuando Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor?, en otras palabras, tuvo una revelación de Jesús, y lo que él hizo fue sujetarse a Jesús y decir: eres más grande que yo, eres más importante que yo. Y cuando hablamos de la primera pregunta que es importante para nosotros, que es ¿quién soy?, quiero que sepas esto: tú nunca vas a saber quién eres hasta que no tengas un verdadero encuentro con aquel que te creó. En la intimidad es donde vas a descubrir tu propósito eterno. En la intimidad es donde Dios va a hablarte quién eres. Y yo quisiera preguntarte: ¿quién Dios te ha dicho que eres? Y yo sé que algunos pudiéramos vernos muy bíblicos o pudiéramos vernos muy escriturales y decir: soy hijo de Dios. Bueno, eres hijo de Dios, pero ¿realmente vives como un hijo de Dios? ¿Realmente la gente que te ve puede evidenciar: este es hijo de Dios? Algunos pueden decir: soy creación de Dios. Gloria a Dios, todos somos creación. También las flores del campo y los animales, ¿verdad?, en el bosque. Pero eso no determina nada, porque mientras más tiempo pasas con el Señor, más Él te va a mostrar su identidad, y el reflejo de su imagen va a ser el reflejo de tu identidad y de lo que Dios te llamó a hacer. Algunos de nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios, porque en tu tiempo y en tu comunión con Dios, Dios te va a revelar verdades como: eres un hijo amado. Y yo sé que tal vez para algunos esto no sea significante, pero para aquellos que no tuvimos padres o que nuestros padres estuvieron ausentes, que Dios te revele que eres hijo y que eres muy amado, lo cambia todo. Creo que no entendieron eso. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos no tuvimos el mejor ejemplo de un padre? Levante la mano. Yo sé que algunos levantan una, las dos, hasta el pie, ¿no? Y algunos de nosotros crecimos sin esa identidad. Crecimos sin creer que éramos hijos y que éramos amados. Y pasando tiempo con Dios, leyendo la Escritura, orando, Dios no te va a hablar que eres su hijo. Dios te va a revelar
que eres su hijo. ¿Sabías que algunas mujeres que están aquí no se creen hermosas? Y yo creo que toda mujer es hermosa, la Biblia lo enseña. Pero hay mujeres que no se creen hermosas. ¿Por qué? Porque no han encontrado su identidad en Dios. Pero pasando tiempo con Dios, Dios te puede hablar y Dios puede hacer ver tu belleza. Dios puede demostrarte tu valor. Dios puede demostrarte las cosas hermosas que tiene para ti. Así es que si tienes una mujer a tu lado, voltea a ver a esa mujer y dile: eres más hermosa de lo que piensas. No, díselo con ganas. Y varones, si está ahí tu esposa, aprovecha para quedar bien y dile: eres más hermosa de lo que piensas. Pero si no lo puedes creer y si dudas de eso, te tengo una noticia: es porque no has tenido un encuentro con la identidad de Dios. ¿Quieres saber quién eres? Debes de tener un encuentro con aquel que te creó. Ahora, con esto que te estoy hablando y con esto que te estoy diciendo, no estoy diciendo que no creamos a la voz profética, porque esta es una iglesia donde creemos en la profecía. Y algunos que vienen por primera vez se podrán preguntar: ¿y qué es la profecía? Quiero que entiendas esto. Profeta se le denomina a la persona que habla a través de Dios. O sea, ha desarrollado su oído para escuchar la voz de Dios, y Dios da palabras a su corazón y esas palabras traen guía y traen dirección. Pero quiero que sepas esto: un profeta nunca viene a profetizar un vacío. Creo que te lo tengo que repetir. Un profeta nunca profetiza sobre un vacío. Un profeta profetiza sobre algo que Dios ya ha hablado. Así es que ¿cuántos anhelan que un profeta venga y confirme lo que Dios va a hacer con ustedes? No vi a varios que levantan la mano. ¿Cuántos anhelan que Dios venga a confirmar un día? ¿Verdad? Que venga alguien y que te hable de parte del Señor. Escucha esto: los profetas no profetizan sobre el vacío. Primero Dios te lo va a hablar a ti, y una vez que Dios te lo va a hablar a ti, se lo va a hablar a alguien más. Ve conmigo, vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Dice Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Di conmigo: Ananías. De quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima y que recobra la vista. Entonces Ananías respondió y dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho por sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: escucha, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 9, versículo 1? Saulo tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 9, versículo 10? Dios envió a un profeta para que le hablara al apóstol Pablo todo lo que Dios iba a hacer con él. Ahora quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 22, versículo 12. Hechos 22:12.
En Hechos capítulo 22, el apóstol Pablo está hablando el testimonio de su conversión. ¿Cómo fue que el Señor lo encontró? Y en los primeros 5 versículos habla cómo fue ese encuentro con Jesús. Pero desde el versículo 12 habla las palabras que le dio Ananías. Escucha lo que dice. Hechos capítulo 22, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Versículo 13, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Versículo 14, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y oí la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que han visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados e invoca al Señor. Wow, escucha esto. Viene Ananías y Ananías, sin conocerlo, recibe una palabra de parte de Dios. Y cuando Ananías llega con Pablo, Ananías le dice: Pablo, instrumento escogido eres en las manos de Dios. Y empieza a hablarle y a profetizarle todo lo que Dios iba a hacer con él, cómo se iba a levantar como el apóstol de los gentiles, las almas que iba a ganar para el Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios hace es hablarte a ti, pero cuando Dios te habla, Dios te va a confirmar a través de siervos. Y yo quiero que sepan, amada iglesia, que todos los que estamos aquí tenemos llamado, tenemos destino, tenemos propósito. Escucha esto: tú no naciste para ser una simple persona, tú eres una persona ordinaria en manos de un Dios extraordinario. Y yo te lo puedo decir con mi vida. Durante los primeros años de mi vida estudié, terminé la secundaria, terminé la prepa, estudié la carrera y comencé a trabajar en una empresa que llevaba por nombre Grupo Nork Internacional. Y siendo una persona recién graduada de la carrera, teniendo un buen trabajo, en esos tiempos estaba joven, bello y soltero, ¿verdad? Ahora sigo joven y bello, pero ya estoy casado, ¿ok? Empecé a ganar lo que nunca creí que podría ganar. A los meses de haber trabajado ahí me dieron carro propio. Recuerdo que traía un celular de la empresa, ¿verdad? Que ni saldo le tenía que poner porque todo me ponían. Y pasé de ser, como diría, ¿no?, el gato del patrón, a avanzar y crecer y avanzar hasta volverme uno de los administradores de toda la empresa. Pero ¿sabes qué era lo más extraordinario de esto? Que teniéndolo todo, me sentía vacío. Había algo que me decía: lo tienes todo, pero ¿y qué? ¿De qué te sirve? Y yo no sé cuántos de los que están acá han experimentado ese vacío. Tal vez estás rodeado de gente y dices: tengo mucha gente a mi lado, pero me siento solo. ¿Alguien ha experimentado esto? ¿O soy el único que ha pasado esto? O algunos que se están realizando, que están trabajando y dicen: bueno, tengo para comprarme lo que quisiera, ¿verdad? Mi esposa se burlaba de mí porque tenemos ahí un Xbox en la casa, ¿no? Y la otra vez, casi nunca lo prendo, pero cuando lo prendo me pongo a jugar y ella se empieza a burlar y me dice: híjole, cuando no tenías para el Xbox tenías mucho tiempo. Y ahora que tienes para tu Xbox, ya no tienes tiempo, ¿no? Y nada más corrió mi lagrimita por mí. Decía: quiero volver a tener 12 años, Señor. Pero algunos nos hemos realizado y puedes decir: tengo un carro, tengo una casa, tengo un buen negocio. Pero te das cuenta que algo te falta. ¿A alguien le pasa esto? Y dices: he logrado cosas, pero me sigo sintiendo vacío. He conseguido metas, pero me sigo sintiendo vacío. ¿Y sabes cómo se llama ese vacío? Ese vacío se llama la porción de eternidad que Dios ha puesto en tu corazón.
Ese vacío no lo va a poder llenar ni tu familia, ni tu trabajo, ni el dinero, ni tu carro, ni tu casa, ni tus negocios. Porque ese vacío lo puede llenar solamente uno, el que es capaz de llenarlo todo en todo. Y ese que llena todo en todo tiene un nombre, se llama Jesús. Y el día de hoy yo vengo como vino Ananías con Pablo. Vamos, si vas a darle un aplauso, dáselo fuerte. El día de hoy yo vengo para ustedes como vino Ananías con Pablo, para decirte: puedes tenerlo todo, pero si no estás caminando en lo que Dios te llamó a caminar, ese vacío siempre va a estar latente y vigente. Porque en medio de haber nacido, crecido, reproducido y morir, hay un plan que Dios quiere cumplir. Y el plan que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que puedas imaginar. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Y tú podrás preguntarte: ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Regresa, vamos a volver a leer Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12:6. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Escucha, tú no escoges tu llamado, Dios te escogió para un llamado. Pero Dios escogió a algunos para que se vuelvan la boca de Dios en esta tierra, para que hablen de parte del Señor. Yo no sé si alguien anhela esto, que un día Dios te utilice como una boca profética para hablarle a otros. Amén. Saben, yo lo veo con mi esposa. Yo no soy profeta, yo soy pastor, pero mi esposa es profeta. Y hay momentos en donde yo me he acercado con ella y a veces la ocupo como órale, habla, ¿no? ¿Qué te dice? Y cuando hay tiempos me acerco con ella y le digo: ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te habla de esta situación? Y ella ha sensibilizado su oído para hablar cosas de parte del Espíritu. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. O los que sirven en el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio es un llamado. Hay gente que tiene tanto ánimo de servir. Yo puedo ver algunos aquí en la iglesia que ayer terminó la boda. Yo me fui como a las 11 de la noche o 10:30, no sé qué hora era. Algunos hermanos se quedaron a barrer, a trapear, a hacer, ¿verdad? A dejar listo y preparado para el servicio del día de hoy. Ese es un don. Y ese es un área donde Dios te quiere utilizar. Hay alguien aquí, y no por enaltecerse, pero hay alguien aquí que es servicial por naturaleza, que le queman las manos cuando ves que alguien está haciendo algo y tú dices: ay, yo quisiera ayudar y yo quisiera hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un don, esa es una gracia que Dios quiere levantar sobre ti. Dice: el que sirve en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que dirige con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí Dios nos está hablando todo lo que el Señor puede hacer con aquellos que creen. Y yo sé que algunos de los que están acá están diciendo: bueno, es que a Pablo se le apareció una luz del cielo que lo dejó ciego durante 3 días. Y yo sé que algunos de los que están acá podrán decir: bueno, Dios le habló así a Pablo, pero yo no soy Pablo. ¿Cómo Dios me puede hablar a mí? Y quiero hablarte de algunas maneras para terminar en las que Dios te puede hablar. Si me ayuda, por favor, Pedro. Anótalo. Maneras en las que Dios te puede hablar. Número 1, Dios te puede hablar a través de sueños. Los sueños son de Dios. ¿Sabías que cuando, no sé si alguien ha leído el pasaje de que está el hijo de David, Salomón, y dice la Biblia que Dios se le aparece y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y Salomón le pide al Señor sabiduría. ¿Alguien ha leído este pasaje?
Sí, y Dios le dice, bueno, por cuanto no pediste gloria, no pediste riquezas y no pediste vida, te voy a dar sabiduría más gloria, riquezas y vida. ¿Sabes dónde sucedió eso? En un sueño. No sé si alguien me escuchó acá. En un sueño. ¿Sabes qué son los sueños? Los sueños son el panorama propicio donde Dios le habla a su pueblo. Y hay gente que Dios quiere hablarle a través de sueños. Sabes, yo nunca sueño, y cuando sueño no me acuerdo. Pero mi esposa sueña y sus sueños son proféticos. Y cuando ella sueña, Dios le habla de nuestra vida. Dios le habla de la vida de algunos hermanos. Yo no sé cuántos tienen sueños constantemente. Esa es una forma en la que Dios te quiere hablar. Esa es una forma en la que Dios puede y quiere dirigir tu vida. Algunos vamos a experimentar visiones. Algunos vamos a escuchar la voz audible de Dios dándonos guía, dándonos dirección. Algunos tendremos un sentir o tendremos una sensación. Y algunos de nosotros seremos direccionados en lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de la Biblia. Pero si algo quiero asegurarte el día de hoy, nosotros tenemos un Dios que está vivo. Amén. No te escuché. Tenemos un Dios que está vivo. Y el Dios que tenemos que está vivo tiene ojos y puede ver. Tiene oídos y escucha nuestras oraciones. Y tiene boca y te quiere hablar. La pregunta no es si Dios te quiere hablar. La pregunta es cuántos quieren escuchar la voz de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor. Si me ayuda el equipo de alabanza, por favor. Y yo pudiera contarte, Dios me llamó cuando tenía 16 años, 15 años, poquito menos. Wow. Y cuando yo llegué a la iglesia, siendo un joven de 15 años, no era nada de lo que soy. Era un joven lleno de miedos, lleno de debilidades. Yo tenía un terror de hablar enfrente de la gente. Cuando me tocaba a veces exponer o eso, para mí eso era terrible. Tenía un sentimiento de inferioridad por palabras que me habían marcado desde mi niñez. Yo recuerdo la voz de algunas tías, de algunos primos que me decían: eres un burro, tú no vas a hacer nada de tu vida. Y saben, me la creí. Pero cuando llegué a Cristo, Dios cambió mi corazón y Dios cambió mi identidad. Y recuerdo, podría hablarte 1000 encuentros con Dios, pero recuerdo que en una ocasión estábamos en la iglesia adorando. En la iglesia a la que íbamos no había grupo de alabanza, eran discos los que ponían. Y yo recuerdo que mientras estaba la alabanza, la adoración, algunos pasaban al frente, pero yo siempre me iba hasta atrás. Y mientras todos danzaban o adoraban, recuerdo que yo me escondía en un huequito y ahí me tiraba al piso y empezaba a orar, a veces a llorar, a buscar la presencia de Dios. Y recuerdo que en una ocasión estaba un tiempo de adoración tremendo. Dios se estaba moviendo. Y en medio de ese tiempo yo me fui a mi rincón, ¿verdad? Y me tiré en el piso y empecé a llorar. Y recuerdo que mientras lloraba yo le decía al Señor: ¿te sirvo para algo? ¿Puedo ser útil para ti? Porque sabes, nunca he sido útil en la escuela. Tal vez para mis papás no sirvo, para mis jefes no sirvo, pero si sirvo para ti, aquí estoy. Háblame. Y mientras estaba tirado en el piso llorando,
Recuerdo que yo empecé a sentir algo en mis manos, como una especie de calor, unos toques que me hacían sudar y sudar y sudar, y yo no podía dejar de llorar y llorar y llorar. Y entonces escuché una voz que me habló a mi corazón, y el Señor me dijo: abre Jeremías 51:20. Entonces yo tenía mi Biblia cerca, tomé mi Biblia y la abrí. Y cuando abrí mi Biblia, el Señor me habló esto. Te estoy hablando de algo que pasó hace más de 16 años. Y Dios me dijo: martillo me eres y arma de guerra, y por medio de ti voy a quebrantar naciones, y por medio de ti voy a destruir reinos. Dios nos habló. Y cuando yo leí esto, le comentaba en la semana a uno de mis jóvenes de aquí de la iglesia, porque hablábamos acerca de esto, y esto inspiró este mensaje, el recuerdo de esta palabra. Que cuando yo leí ese versículo, no sé cómo describirlo, y tal vez para algunos sonará medio marihuano, ¿eh? Pero yo lo leí, y cuando yo lo leí veía la Biblia, pero ese versículo salía como en 3D, y esas palabras se quedaron marcadas en mi corazón. Y cuando caí al piso, escuché la voz de Dios que me dijo: un día vas a ser pastor, y te voy a levantar enfrente de una iglesia de cientos y de miles de personas. Y el Señor me dijo: vas a servir en la alabanza. Y empezó a hablarme tantas y tantas cosas. Y sabes, yo recuerdo que cuando yo me paré de ese lugar llorando, quebrantado, tremendo, yo decía: estoy loco, o sea, ya escucho voces, me estoy volviendo loco. Y yo tenía esa duda de: ¿será Dios, será el diablo, o qué me pasó, no? Pero voy saliendo de la iglesia, y ese día hubo en la iglesia una profeta, se llama Norma. Llega la profeta, y cuando me ve, me voltea a ver y me dice: ¿qué sentiste durante la adoración? Y yo no le iba a decir, dije: va a decir que estoy loco. Entonces yo le dije: nada, no, yo nada. Y me dice ella: ¿seguro que no sentiste nada? Y yo: no. Y me dice ella: bueno, porque Dios me habló una palabra para ti. Y me dice: Jeremías 51:20. Martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Wow, yo no sé si usted no se alegra por eso, pero saben, eso fue tan determinante para mí, porque lo que Dios me habló en la intimidad lo confirmó a través de un Ananías como Pablo. A lo largo de mi vida 3 veces he recibido esa palabra por gente de distintas naciones que no me conocen, pero siempre me recuerdan el mismo versículo, Jeremías 51:20. Y cuando me puse a estudiar esta palabra habla de naciones. Hoy en día mi esposa y yo hemos recorrido ya 5 países. Este año vamos a recorrer 2 más. Nos están esperando como en 18 más que nos piden que vayamos. Y sabes, tú puedes decir: ay, es que es muy bueno predicando. No, es que Él me marcó con una palabra, y cuando su palabra vino, no hay vuelta para atrás. Yo no sé cuántos de los que están aquí anhelan una palabra. Yo sé que las palabras que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Algunos quieren que digan: ay, que me profeticen naciones, quiero ir a China, Colombia, África. Dios tiene una palabra específica para personas específicas. Dios nunca le repite la palabra a nadie. ¿Por qué? Porque eres único y eres especial en el corazón de Dios. Yo no sé cuál va a ser tu palabra. Tal vez para algunos la palabra va a ser: vas a escribir un libro. Tal vez para algunos la palabra va a ser: vas a ser misionero, vas a ser pastor. Yo no sé si alguien toma eso en el nombre de Jesús. Pero algo que quiero decirte el día de hoy, es más, te lo voy a leer. Dice Salmos capítulo 139, versículo 16.
Y escucha lo que Dios te quiere hablar el día de hoy. Mi embrión vieron tus ojos, y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que desde el vientre de tu madre Dios te escogió. Ay, nadie dijo amén a eso. Desde el vientre de tu madre Dios te escogió y escribió en su libro todo lo que un día ibas a hacer. En su libro están escritas cada alma que vas a ganar. En su libro está escrita cada palabra que vas a dar. En su libro está escrito cada sueño y cada anhelo que tal vez hoy ves como imposible en tu corazón, pero es posible para Él. Así es que si anhelas que Dios te hable, levanta tus manos a Él. Levanta tus manos a Él. Y con tus manos levantadas en el cielo, dile al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, mis sueños, mis anhelos. Ya no vivo para lo que yo quiero, vivo para lo que tú quieres.